Hola a todas y todos, este es el tercer capítulo que estoy haciendo de Arte en Cuarentena, donde lo que hago básicamente es entrevistar y charlar con personas que están relacionadas con el mundo del arte, cada uno dentro de su segmento, por así decirlo. Y en el caso de hoy, la verdad que estoy muy contento y muy feliz de entrevistar a nada más ni menos que Mart Jules, que ha sido también compañero, amigo durante muchos años y que se dedica a los cómics. O sea, tú eres autor de cómics ¿desde cuándo, Marc? ¿Cuánto hace ya que estás Uf. dibujando cómics, tío? Porque yo creo que desde niño, ¿no? Bueno, sí, siempre se empieza desde niño, como todos. Cómics como tal, sí, diría que sí, porque es lo que primero te llama la atención, ¿no? Cuando quieres dedicarte al dibujo. Luego lo derivas en cosas más tipo ilustración o dibujo más de encargo. Pero sí, cómics, profesionalmente, entre comillas, diría desde el 2000, Desde el 2003, 2000. 2000, Oye, 2003. eso es mucho trabajo hecho ya, ¿no? Mucho Sí. cómic publicado y Sí, supongo que... sí, sí, pero bueno, en fanzines, en revistas así independientes, luego, o sea, es un camino largo. Luego, hasta que empiezas a publicar en medios más o menos grandes, a lo mejor pueden pasar años y años, ¿eh? O sea que... Y durante todo este tiempo, ¿cómo lo has ido combinando para ganarte la vida, tío? O sea, aparte de... Porque si dices... Cuando hablas de un camino largo, entiendo que igual que has tenido que trabajar haciendo publicidad o ilustraciones. Claro, 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 claro. Al final, si tú tienes la habilidad del dibujo, intentas aprovecharlo en diferentes campos. Si el cómic al principio no te da lo que necesitas, por así decir, o sea, Claro. para vivir, pues intentas llevarlo por diferentes sitios, publicidad, ilustración editorial, hay muchas cosas para hacer en dibujo. ¿Sabes Diseño. qué? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy ahora a insertar aquí imágenes de trabajos que hayas hecho. Un, dos, tres y... ¡Chu! Vale, pues a- acabamos de ver un montón de horas de Mark Jules, un montón de dibujos. Tienes que imaginártelo, Mark. Piensa que ahora todo el mundo ha visto un montón de imágenes de lo que has ido haciendo durante todo este tiempo. Haré una recopilación de diferentes, yo qué sé, cosas que hayan tuyas publicadas o imágenes que me quieras pasar y las vamos a meter ahí, ¿vale? Vale. Oye, cuéntame un poco, ahora mismo, ¿dónde estás? ¿En qué sentido? ¿Espiritualmente, físicamente? No, no, físicamente, ¿dónde estás? En Madrid, ahí tengo ubicado el estudio y sí, ahí trabajo desde Madrid. ¿Y qué tal te Bueno, ha lo de pillado? ubicado el estudio es eso que se suele decir para quedar como de guay, de que no, tengo un estudio y tal. Mi puta casa, vamos. ¿Se puede decir puta en este canal? Sí, creo que sí, creo que no hay problema. Vale, pues sí, Am, mi puta ¿Y cómo, casa, como y, a y cómo, y todos. cómo te ha pillado todo el tema este de la cuarentena? ¿Te esperabas que iba a pasar esto? ¿Que acabaríamos todos encerrados en Yo, nuestras casas o en nuestros estudios? Bueno, no, en nuestras casas, ¿qué cojones? yo creo que esto no se lo esperaba a nadie, vamos. Nada, nadie se podía esperar algo así. ¿Cómo me ha pillado? Bueno, pues en realidad al trabajar siempre desde casa, desde hace años y años, cambia tu vida relativamente. En algunos aspectos, en otros es como un día cualquiera. Bueno, yo me acuerdo la época que te he conocido y que estábamos ahí en Berlín. Tío, tú no salías de casa. Ya, pero eso era por el invierno, cabrón. Tú no salías de casa ni harto whisky. Cualquiera salía con el frío que hacía, joder. Ya, sí, eso también es verdad. También te digo que yo elijo mucho mis compañías, ¿eh? Mm, O sea, ya. que no saliera contigo no quiere decir que... Bueno, ok, gracias, tío. Siempre estás ahí, al pie del cañón. Yo soy sincero, tío, Cuando hay tampoco te ocasión de puedes meter una cambiar. pullita. Bueno, cuéntanos un poco. A ver, vamos a centrarnos en el tema profesional, Sí, porque si me vas a empezar a meter encaucemos que se caña. nos va esto. ¿El qué? ¿El qué? No, no, encaucemos esta historia, que si no... Oye, cuéntame un poco cómo es lo del tema de vivir de los cómics ahora mismo. O sea, ahora que ya estás un poco más encauzado. O
sea, normalmente, ¿cómo funciona? ¿Tú contactas a las editoriales y tratas de ofrecerles proyectos o ya estás en un punto donde te contactan a ti y te vienen y te dicen, oye, mira, me gustaría que hicieras un cómic sobre este tema o tenemos un guión y nos gustaría que yo qué sé, pues que pusieras las imágenes? ¿Cómo funciona? Y luego también el tema de pasta, cuéntame un poco. Pasa un poco ambas cosas. Cuando tú tienes un proyecto personal, una historia tuya, normalmente, al menos en mi caso, yo todavía tengo que presentar el proyecto, enseñarlo a la editorial, que lo aprueben, etcétera. Afortunadamente, hoy en día tengo ya un par de proyectos aprobados con editoriales importantes y ahí estoy. Vamos a ver si a partir de ahí ya no tienes que insistirle tanto. Si funciona bien es como todo, ¿no? Y luego a Mm, veces te contactan, pero no exactamente de editoriales. Muchas veces son de agencias o de otros estudios o de para encargarte lo que son cómics de encargo. A vale. veces son de publicidad, a veces son, bueno, para un montón, para diversas cosas, ¿no? Ujú. Pasa ambas cosas, pero si son proyectos personales, normalmente, claro, como tienes tú que vender la idea, tienes que todavía pasar por el filtro de presentar el proyecto, de todo ese rollo, ¿no? Si son cómics de encargo y son cómics más, pues eso, tipo publicitarios o tal, bueno, pues te encargan a ti, saben que dibujas, entonces te dicen, mira, tenemos que anunciar esto. Storyboard también sale Ah, bastante. Storyboards para cine, ¿no? También, Claro, claro. claro, es otra aplicación, otra vertiente del cómic. Y después a la hora de cobrar, ¿qué tal? ¿Es fácil? ¿Suelen ser buenos pagadores la gente que te contrata? ¿Cómo te pagan antes? ¿Te pagan después? ¿Cómo funciona? Bueno, pues mira, va un poco al hilo de lo que te acabo de decir. Si es un cómic de encargo, normalmente está mejor pagado que es un proyecto personal. La paradoja es que en un proyecto personal normalmente tiras mucho más tiempo Claro. trabajando. Pero claro, en un proyecto personal, digamos que te hace más ilusión porque es algo tuyo. En un Mm, cómic de encargo es como si alquilaras la mano, por así decir. La mano mm. bueno, y la habilidad para narrar, ¿no? Pero bueno, pues suele estar mejor pagado el cómic de encargo que el otro. Al menos, ya digo, yo hablo en mi caso, ¿no? Imagino que los autores que son ya estrellas prácticamente o que están arriba del todo, hablaremos de otras cifras, ¿no? Pero en mi caso, ya digo que es así. ¿Y en qué momento decidiste dedicarte a dibujar cómics? ¿Cómo te nació? O sea, ¿ya desde pequeño empezaste a dibujar cómics ahí con seis Sí, añitos o es sí. algo que ha sido más luego a Sí, posteriori? dibujaba las historias de mis colegas. Siempre era yo, las aventuras de mis colegas y yo haciendo alguna trastada en no sé qué. Es el deseo de contar historias, al final parte de ahí. Hay a quien le da por hacer música y contarlo con canciones, hay a quien le da por hacer cine, es contar historias. A mí me gusta ese reto del principio, nudo y desenlace, que suceden cosas, construir un personaje. La ilustración también me gusta, ¿no? Pero se me queda a veces corta el hacer una pieza única, una idea, necesito la secuencia, necesito el tiempo, necesito... Y es esa cosa de querer contar historias, lo que te motiva. Lo genial de los cómics es que tú haces todo, tú eres todo, tú eres el director de todo, el de vestuario, el que conduce a los actores, Mm, no tienes que responder ante nadie, no tienes límite de claro. presupuesto, es Mm. libertad absoluta prácticamente, lo que te dé la hoja en blanco, ¿no? Y eso, claro, mola mucho si te gusta contar historias. Y a nivel de influencias, cómic, a ver, dime, cómic francés, manga o cómic americano, más superhéroes o... Aunque bueno, dentro del cómic americano, yo creo que se puede diferenciar ahí, es bastante amplio el espectro, Sí, porque normalmente se asocia cómic americano Marvel, ¿no? Marvel, DC, y en realidad en Estados Unidos hay, pues yo qué sé, Robert Crumb, aunque digamos que luego se ha ido a vivir a Francia y tiene mucho de francés, pero él inició su trayectoria en Estados Unidos y es un autor americano, o sea sí, que... sí, además sus historias tienen mucho folclore americano, o sea, a mí la verdad que me gusta de todo, de todo. Encuentras joyas en cualquier género, en cualquier... el cómic franco-belga, el americano, en género superhéroes, encuentras joyas en todo. En el manga hay verdaderas joyas brutales. Eh, Yo, vamos, a quien quiera iniciarse o a quien le guste, le invito a descubrir, pues igual que uno se iniciaría en el cine y no diría, bueno, voy a consumir solo comedia, o solo voy a consumir terror,
No, ves todo y habrá películas que te gusten, películas que no. Pues en el cómic es lo mismo. O sea, tienes géneros, tienes... Sí, es verdad que a veces dependiendo de en qué país se hace un tipo de cómic o es más habitual un tipo de estilo o un tipo de... Pero en todo te puedes encontrar joyas absolutas, vamos, lo tengo clarísimo. Y una cosa que a veces me llama la atención es qué conexiones y qué diferencias ves entre el mundo del arte contemporáneo y el mundo de los cómics. ¿Ves que hay nexos de unión? ¿Que hay puentes, por así decirlo? Bueno, de hecho tenemos, tú que ponías el ejemplo de Crumb, ahí tenemos el ejemplo de un autor de cómic que yo creo que ha trascendido el lenguaje del cómic y es considerado, yo diría que sí, que un artista contemporáneo de museo. Para mí Moebius, sí. Mm, sí, 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 o mm. Moebius, sin ir más lejos, ¿no? Ahí tienes obra suya expuesta en museos importantes. Sí, hay autores que trascienden. En cualquier caso, habría que definir qué es arte contemporáneo. Y eso es ya complicado, ¿no? Pero creo Sí. que, bueno, cualquiera que esté dibujando cómics ahora es un artista contemporáneo, si lo quieres ver así. ¿Crees que para dibujar cómics se necesita tener una técnica depurada y tienes que tener un conocimiento a nivel de perspectiva, yo qué sé, a la hora de rotular? ¿O crees que cualquier persona, aunque no tenga ni idea, ni ningún conocimiento previo, simplemente se puede poner allí, contar sus historias y que puede funcionar igualmente? Creo que es más interesante cuando conoces las reglas y conscientemente las rompes, que directamente, o sea, lanzarte sin red. Poder, sí, hay propuestas interesantes de gente que se ve que no, que desconoce totalmente la perspectiva, desconoce lo básico del dibujo, pero al final es un poco el camino que tú decidas dar. Hay gente que para él es importante tener ese estudio previo para plantear una historia y hay gente que decide ser un poquito más libre en eso. La pregunta al principio creo que me decías si es importante el dibujo en el cómic. Yo creo que a veces, depende de la historia. El dibujo es una buena carta de presentación, hace que entre muy bien por los ojos la historia, cuenta mucho, pero hay historias que tienen guiones, es que depende, son muy especiales y pesa tanto la historia que el dibujo puede estar peor acabado y funcionar muy bien. Es que en realidad, cuando tú conoces el lenguaje del cómic, por eso digo que creo que sí que es importante, al menos conocer las reglas que tiene, creo que eso también demuestra un interés por ser mejor autor. Cuando Ujú. tú conoces el lenguaje del cómic, luego es cuestión, ya te digo, de dejarte llevar y te puede llevar a sitios muy interesantes. ¿Sabes? Es que ahora según te estaba ahora escuchando y he visto mi propia pregunta, porque a veces voy preguntando y Pero me tampoco... estabas escuchando porque te he visto No, poner cara. yo normalmente me suelo quedar así como empanado y muchas veces estoy pensando en la próxima pregunta, pero no, de escuchar nada. Y menos a ti, tío. No, sí, sí, te estaba escuchando. Pero me ha venido una imagen de un autor, ¿te acuerdas de era Kuklas, ¿no? O hostia, no me acuerdo el nombre. Kudlas, bueno, Kudlas era el personaje, te refieres a Kutlas, sí, Kutlas. ¿Cómo se llama el autor? Que no me acuerdo. Calpurnio. Alpurnio. Hostia, me llama la atención porque ese es un cómic Es que ha un tenido autor que, mucho por cierto, es éxito. DJ también, creo, ¿eh? Ah, sí, Espero no no sabía. equivocarme, pero creo que es DJ y el tipo tiene un montón de inquietudes. Es muy interesante. La propuesta de Kudlas, de Calpurnio, es increíble. A mí a Pero, nivel de pero es un composición. cómic súper simple. O sea, es No, no, muy yo no creo que corte, tenga nada de simple, ¿eh? No. ¿no? Si tú analizas bien las páginas, es un autor que compone muy bien las páginas, que aprovecha muy bien los espacios. Tiene un lenguaje que yo lo llevaría, o sea, creo que lo lleva mucho a lo publicitario y es muy interesante. Como propuesta gráfica es muy interesante. Está muy pensado, hay mucha inteligencia detrás de Kuldas. Habrá quien solo vea un monigote, Bueno, pero hay... yo hablaba en cuanto a dibujo, ¿sabes? Quiero decir que igual que puedes ver un Milo McNamara, o yo qué sé, que está como súper trabajadas las mujeres y yo qué sé, ¿sabes? Como nivel visual, o bueno, o Moebius, como has dicho tú antes, ¿no? Que son dibujos que están súper trabajados y que igual cada página les debe llevar un montón de tiempo el ejecutarla. Alpurnio con esta serie de Kutlas
Es Claro, como los dibujos son monigotes, que claro, es pero una hablamos, viñeta, hablamos de inteligencia, o sea, de la inteligencia que hay detrás. No Claro, claro, pero necesariamente un dibujo ojo, realista está más pensado. yo, O sea, yo puede estar más solamente me refiero trabajado. a nivel técnico, ¿sabes? A nivel, a la hora de horas que le ha metido Técnico, a cada sí, viñeta. sí, Luego, sí. a nivel de idea, a nivel de creatividad, por supuesto, me parece genial. Es que yo no, o sea, en mi caso, yo no siento que haya que categorizar dibujantes de cómics en función de cuán complicada es la técnica que tienen dibujando. Y de hecho, esto creo que es transpolable al arte. Una persona que en un momento dado hace un arte súper trabajado, súper detallista, u otra persona que lo que trabaja es simplemente con una idea, para mí son como lenguajes distintos, pero igualmente respetables y yo qué sé, Pero cada uno trabaja yo en creo un... que el categorizarlos depende de cómo, tampoco les falta el respeto. Es decir, un lenguaje más, un dibujo más realista tiene una finalidad también. A lo mejor para un cómic más histórico, para un cómic más biográfico, para un cómic que necesita que el lector tener coger al lector y meterle más en la historia de una manera más inmersiva, más descriptiva. Entonces puede funcionar muy bien un dibujo más realista, pero a lo mejor para otro tipo de historias, una historia más humorística, una historia seria, pero con otro tono, o un tono más experimental, pues pega un lenguaje como el de Calpurnio, por ejemplo. Entonces, clasificar eso tampoco es malo. O sea, el que las editoriales tengan claro. Lo malo es cuando tienes un guión que no encaja bien con el dibujo. Eso sí que es terrible, ¿vale? Vale, vale, Porque vale, pero esto no. creo que me has pillado por un... O sea, yo no me refería exactamente a eso. O sea, yo, obviamente, cada autor tiene como su segmento, pero yo me refería más en cuanto a la hora de poder clasificar como bueno o malo. Ah, Este ok. autor de cómic es bueno porque es más realista y tiene más técnica. Este no es tan bueno porque su dibujo es más simple, más sencillo. A lo que me refería, Sí. obviamente cada uno tiene su público, cada uno, digamos que se puede direccionar en un sentido u otro, pero que todos son igual de válidos. A Bueno, eso me a refería. mí me gusta pensar que eso ya está un poco superado, pero es Bueno, cierto en que el de vez mundo del en arte cuando... contemporáneo, ahora mismo No, ya no, y en los sabes cómics también pasa, ¿eh? que es un Eh, debate que está sobre la mesa, que hay gente que está proponiendo que no, ¿no? Que las cosas que no están trabajadas técnicamente y que no te... Bueno, ya sabes por dónde voy, ¿no? que no está bien pintado. Eso es. No, en el cómic también sucede a veces, ¿eh? Hay mucho, bueno, gente que considera que los cánones clásicos son los únicos que validan una obra y que lo un poco más experimental, más iconoclasta, pues eso ya es, bueno, siempre va a haber gente así. Quiero decir, lo bueno es que haya autores valientes que hagan lo que les dé la gana. Mientras Claro, haya eso, pues que la gente se siga quejando, habrá quien le guste uno, habrá quien le guste otro, en fin, ya no puedes hacer nada por evitarlo. claro. Si tuvieras... A ver, te voy a hacer una pregunta así un poco... Si te fueras a una isla desierta, si te fueras a una isla desierta y tuvieras que llevarte 5 cómics, ¿qué 5 cómics te llevarías? Lo digo porque esto también puede servir como referente para gente que igual te esté escuchando y digan, Me ah, pues llevaría solo uno, Rayitos y el es pulpo tuyo. más. No seas cruel, no seas cruel, Mar. Venga, va, dime 5 autores. No, eso para mí es muy complicado, esa pregunta. Sí, me parece terrible, porque me gusta, claro, cuando encima te gusta tanto este medio, eh, te gustan tantos y, o sea, incluso hay autores que te gustan, depende en qué momento te encuentras, depende de en qué época, no sé, me sería una tortura decidir, o sea, preferiría no llevarme ninguno por no dejar fuera ninguno. Qué bien he salido Vale, del paso, ¿eh? entonces, o sea, de cara a personas que igual te estén viendo y que digan, un dibujante de cómics, ¿qué autores le pueden gustar o cuáles pueden ser referentes? Lo digo Pues porque igual hay mira, gente que dice, mira, ahora mismo estoy en cuarentena, podría pedir, por ejemplo, por Amazon unos cuantos cómics, yo qué sé, pues voy a probar estos que recomienda este chico. Podría pasar, ¿no? Que igual sí, lo dices, que pasa pues, es que eso es una cosa que se hace mucho de vez en cuando en los medios, que es esta cosa de los listados, de los cómics más importantes de no sé qué, los cómics más populares, y sale siempre Mouse, Persepolis, Sandman y tal. Y al final es un error, porque descubres que
hay gente que le entra muy bien Mouse, pero a lo mejor Sandman no les llega. Entonces yo creo que acercarte o sea, yo le aconsejaría a quien se quiera acercar a los cómics es que se acerquen con lo que primero les llame la atención y que prueben y que experimenten. Y a lo mejor hay gente que no le sacas de cómic humorístico muy básico y bueno, pues luego a lo mejor se pica con otra cosa. Pero si tú ya pones listados, digamos que estás diciéndole a la gente esto es lo que hay, ¿no? Experimentar, o sea, y vete a una librería. Un consejo, vete a una librería de cómics Vale, buen consejo, y buen pulula consejo. por ahí. Está bien. A Me ver qué. parece que está bien. Es una respuesta muy sabia, Marc. Una respuesta muy sabia. Gracias, querido amigo. Vale, llevamos 20 minutos 56 segundos en este instante. Yo creo que por ahora está bien. Bueno, hay una cosa, hay una duda que... Sí, no, hay una pregunta más que me gustaría hacerte. Y es, ¿qué crees que va a pasar después de todo esto de la cuarentena? Para personas, por ejemplo, que se dedican al mundo del cómic. Bueno, a ver, el cómic tampoco es que, al menos en España, haya sido algo muy bollante. Por lo tanto, no sé hasta qué punto lo vamos a notar. Hombre, se puede notar en la venta de libros, evidentemente, en la venta de cómics. Las librerías están sufriendo mucho esta cuarentena, claro, la gente no va. Eh, Creo que habrá que ver, pero supongo que será algo que afectará a todo el sector cultural en general. Al final la gente siempre parece que cuando vienen mal dadas, siempre piensan que lo mejor es ahorrarse el dinero en cultura, ¿no? En gastos que ellos consideran superfluos. Vamos a ver, la verdad es que no tengo ni idea. La incertidumbre es grande. Yo ahora mismo ya te digo que estoy trabajando en un par de proyectos y, hombre, no puedes evitar pensar a veces que tal vez el tema de venta pueda afectar. Claro, tú te curras un buen proyecto, pero si la gente no está por la labor de comprar porque están en medio de una crisis brutal o acaban de salir de ella, pues es algo que no está en tu mano, no lo puedes controlar. Claro, Así que ni idea, ya veremos qué viene. bueno. ¿Alguna pregunta que te gustaría hacerme? Bueno, sé de buena tinta que publicaste un cómic en su día Te he referido a por una él editorial y me durante esta gustaría un entrevista en poquito dos ocasiones ya. ¿Cuál? Perdona. Digo que durante esta entrevista te he referido a ese cómic en dos ocasiones, me parece. O sea que sí, sí, sí. Vale, sigue, sigue, te Se me ha escucho. notado, ¿no? Bueno, pues decía, sé de buena tinta que has publicado un cómic fabuloso con una editorial Underbrain, ¿no? ¿Se llaman? Ujú. Bueno, quería conocer un poco tu experiencia, tu sensación, porque es verdad que has publicado ese cómic, pero no te has metido tampoco de lleno en los cómics, ¿no? Sigues un poco con tu trabajo más en haciendo piezas, tal. No sé, ¿qué perspectiva o qué te ha ofrecido el hacer cómics que sea diferente al resto de tu trabajo? O sea, ¿por qué un cómic? O sea, ¿qué has notado diferente a la hora de contar tus historias o contar tus mierdas, básicamente? Bueno, cuando yo empecé ese cómic, la verdad que yo no tenía idea de publicarlo, no era mi intención Ya, hacer un ya, poco... eso se nota, pero De repente, pues estaba publicando el cómic en MySpace, había publicado unas cuantas páginas y Bowman, que es el que lleva Underbrain, me dijo, oye, ¿por qué no lo publicas? Y te lo publico yo y tal. Y nada, pues me lo publicó. Estuvo esos bien. Como escritores valientes, que pocos quedan. No, la verdad que desde aquí quiero rendir homenaje a Bowman. Si me está viendo, Bowman, eres un valiente porque es un tío que con muy poco presupuesto, buscándose la vida como ha podido, o sea, muchas veces buscando él trabajos de donde ha, bueno, en fin, que ¿No? Y es un que luchador. bromas aparte, los títulos que tienen en Underbrain son Sí, fantásticos, o sí, tiene sea, buenos, sí, la verdad. quitan muy bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Y él como persona me parece una persona increíble por, por, por cómo ¿Esto que es, estás pero diciendo es porque aparte, quieres publicar un segundo libro? no, no, la entrada ahora mismo lo tengo parado. No, lo digo porque me parece que hay muchas personas que se mueven en el mundo cultural, en el terreno cultural, que no tienen grandes recursos económicos y que se dejan la piel Sí, que para, apuestan para, fuerte. Sí. para apostar por otras personas y para poder tirar adelante proyectos.
Mm. que vivimos en un país, y yo creo que muchas personas que igual estén en Latinoamérica conectan con esto, vivimos en países donde no es fácil tirar adelante proyectos, que hay un montón de trabas, un montón de burocracia, que a nivel de subvenciones y tal, no es como si te vas a un país, yo que sé, nórdico, o si te, no sé, o tienes un mercado más grande, como puede ser el estadounidense Sí. o en un momento dado japonés. O sea, tirar proyectos de cómic o de cualquier tipo de índole artística es complejo. Entonces, desde aquí, desde ahí, desde ese punto, digo que mi reconocimiento a todas esas personas. Ya Sí, está. Y no es porque quiera es verdad. publicar nada. En De eso hecho, es. sí, la continuación de este cómic que publiqué, que era mi primer cómic, es muy sencillo, no tiene nada así. A nivel de dibujo, es pues muy básico. Pero tengo ahí como guardado en el cajón toda la segunda parte, todo lo que vendría a ser como el storyboard, Mm. todo lo que vendría a ser el sketch, pero no me he puesto porque la verdad es que es mucho tiempo. Yo me acuerdo cada página fácilmente me tiraba 2 días entre... Bueno, es lo habitual, ¿eh? De hecho, diría, o eh, sea, yo conozco autores que se pueden tirar, no te digo casi un mes, porque eso es inviable, pero semanas. Claro, no depende de sé, la complejidad. O sea, ya hacer una página de cómic es una cosa. Y nosotros que poníamos el ejemplo de autores así como Calpurno y tal, yo no sé cuánto tiempo le llevará a él, pero seguro que por ahí, ¿eh? O sea, que es que seguro. planificar, al final estás metiendo 9 dibujos o 9 imágenes en una sola página, o sea, es que, y todo tiene que estar, tener una composición, tener un ritmo, es complejo, es un Sí, lenguaje, sí, es no es complejo, sí. sencillo, no es sencillo. Pero a mí me gusta mucho ya aquí entro un poco yo a hablar de lo que yo pienso sobre el tema también. Qué Me, miedo. pare- me parece, me parece muy interesante el mundo del cómic. Yo, por ejemplo, que he ido alguna vez a ferias de cómic y he ido a ferias de arte, Sí. las ferias de cómic me gusta muchísimo más el ambiente. Yo no sé si es que tengo una parte como mucho más infantil, más, no sé cómo decirlo, pero me parece como mucho más desenfadado, Bueno. más relajado, el contacto más cercano con los artistas, ¿sabes? Los dibujantes, autores de cómic. A ver, el arte, el cómic, perdón, es un arte que está un poco, vamos a decirlo, un poquito ninguneado. Siempre lo ha Ujú. estado. Siempre es como una cosa como, sí, o es para niños, o en los medios no se les toma demasiado en serio. Entonces eso pesa y eso hace que yo creo, o es mi percepción también, que hay cierta, salvo casos, bueno, hay como una humildad inherente en los autores de cómic. O sea, no nos lo tenemos tan creído. Bueno, habrá casos, ya te digo. Yo seguramente sí. Obvio. Sí, sí. Pero quiero decir, hay una cosa ahí como de, bueno, de entender bueno, como cuando vives de un medio que está tan ninguneado, en cierto modo, te lo crees menos o te tomas la vida de otra manera, que a lo mejor si de repente eres un artista de estos de contemporáneo, de museo, que cada chorrada que haces te aplaude aquí un séquito de gente, es otra cosa. Yo Ya. pienso, puede ir por ahí. Pues sí, puede ser. Es que seguramente. Pues nada, oye, 28 minutos de entrevista. Yo creo que por ahora ha quedado muy bien. Yo te agradezco un montón que me hayas dejado A entrevistarte. mí La también. verdad que es un honor poder entrevistar a un autor. No, te lo digo en serio, la verdad que sí. Yo creo que tienes una trayectoria de puta madre, que te la has trabajado un montón. Y la verdad que sí, que me mola, pues eso, que podamos ser amigos y que encima es que, joder, es que eres un autor de primer nivel, tío. O Bueno, bueno. sea que, bueno, Me conocen en mi casa. Bueno, no, yo creo que sí que se te conoce, ¿eh? Luego, piensa que antes se han visto las imágenes de obras tuyas y tal, o sea que la gente sabe de lo que hablo. Bueno, pues oye, un fuerte abrazo, los que nos estéis viendo, pues gracias por estar ahí, si ya sabéis, darle al like, compartirlo, y si no estáis suscritas o suscritos al canal, pues nada, suscribiros, darle a la campanilla y todo eso. Muchas gracias, Mart. Gracias, colega. Un fuerte abrazo. ¡Rayitos!